Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Una semana rara, ¿no? Con feriados en el medio. Hoy es jueves, pero parece lunes. El lunes fue feriado. Bueno, medio raro viene todo esto, ¿no? Y mañana sería martes, pero es viernes. Claro, qué buena Qué buena noticia. noticia. Qué buena noticia. Bueno, y ya después del fin de semana y para algunos vacaciones de invierno también, Tan esperadas. tan esperadas. Ayer estuvimos de cumpleaños y nuestra ciudad cumplió 97 jóvenes años. Así es, 97 años de historias, de 97 años de proyecciones y el día de hoy les traje, no para hablar específicamente de la fundación de Río Grande, de ese 21 perdón, de ese 11 de julio del 21, sino de aquello que pasaba antes. Ujú. Y para hablar de esto les voy a contar sobre un libro de un autor que se llama Juan Belsa. Es un libro bastante importante en lo que es la historiografía de Tierra del Fuego. Juan Belsa tiene publicado varios tomos sobre historia de Tierra del Fuego, pero particularmente una colección que se llama La Isla del Fuego, y este es el tomo 3 del que vamos a hablar, que se llama Población, que fue publicado en 1977. Ah, mira, tiene unos años ya. Tiene unos años y es un libro de colección, ¿sí? Es un libro difícil de conseguir. Yo accedí a él gracias a Mingo Gutiérrez, que me lo facilitó. Ujú. Y no es fácil de tenerlo, se consigue por lo general en librerías de usados en Buenos Aires Mirá. o por Mercado Libre porque es bastante difícil acceder. Pero lo que más me llamó la atención de este libro, y que podemos discutirlo en otro momento, es que está dedicado a los conquistadores del desierto. Ya hemos hablado en algún momento de eso, ¿no? Sí, y me pareció rarísimo que un autor dedique así hacia los conquistadores del desierto, agradeciéndole esta acción patriótica que significó la conquista de la Patagonia Argentina, Con todo lo que eso con todo lo conlleva, que eso ¿no? implica. Pero bueno, hay que ubicarse temporalmente, ¿no? Lo publica en 1977, medio de la dictadura cívico-militar. Ujú. Quizás esto pueda tener algunas respuestas, pero no deja de ser llamativa la Igual dedicatoria. fuerte dedicárselo, ¿no? A ellos. Sí, completamente. Así que bueno, vamos a empezar con lo del día de hoy. El relato comienza desde los primeros avistajes hacia el Río Grande y va a llegar hasta 1921, si bien digo. Así que bueno, ahí vamos a contar estas cositas. Dice él que el río lo descubre Popper, esto lo habíamos contado nosotros, en septiembre u octubre del 86, y que a fines de años del 86 Ramón Lista también va a divisar este mismo río, que era un río sumamente importante. También dijimos alguna vez que Popper le pone Juárez Selman porque era el presidente que le había permitido explorar Ujú. estas tierras fueguinas, y que el propio Ramón Lista le coloca Carlos Pellegrini, que también era ministro de ese momento. Sin embargo, surge toda una discusión acerca del el nombre del río, ¿no? Y esto también hablamos una vez, ¿se acuerdan que hicimos una columna sobre los distintos nombres que había tenido el Río Grande? Sí. Juan Muñiz, en el diario La Verdad, que se publicaba en el año 1946, dice que Faniano fue el que le puso el nombre Río Grande al Mirá. río, pero que no hay ninguna fuente o dato certero que pueda corroborar esta idea. Luego el agrimensor Díaz, que es uno de los primeros que dibuja lo que va a ser la ciudad, en el año 1891 también lo nombra como Río Grande. Sin embargo, Sí. en el Instituto Geográfico Nacional se hace una publicación en el año 1893 y lo denomina Río Popper, Toma. ¿sí? No se ponían de acuerdo. No se ponían O de no se acuerdo. enteraban que otro ya le había puesto nombre anteriormente. Ese es un punto neurálgico en esta discusión. Porque, ¿qué pasa? Todos aquellos que pasaban por primera vez o creían que era la primera vez, se pensaban en la potestad de nombrarla Claro. a la cosa como a ellos se les antojara. De todas maneras, era el Instituto Geográfico Nacional el que le iba a dar validez a aquello que se estuviese diciendo, ¿no? Pero es interesante, esto es 1893 que el IGN le pone Río Popper, que coincide con el año en que muere Popper. Ah, mira. Eh, un datito así, Sí. como para seguir pensando. En el mismo 893, Julio Popper publica un folleto de unas 30 páginas, dice Belsa, planificando la construcción de una ciudad en la margen del río.
Ahí no especifica Popper si en la margen norte o en la margen sur, pero esa ciudad se iba a llamar Atlanta. Ay, mira, no me imagino que nuestra ciudad se hubiera llamado Atlanta. Bueno, será cuestión de costumbre también, ¿no? Pero suena raro. Suena muy raro, pero es muy interesante la visión que tenía Popper acerca del desarrollo que tenía que tener la ciudad, ¿sí? Porque acá poco a poco comienza la discusión acerca de dónde iba a ser el núcleo de desarrollo urbano de la zona norte de Tierra del Fuego. Ujú. Si iba a ser en San Sebastián o si iba a ser en Río Grande. Porque para esos años se funda el Porvenir. Ah, mira. Entonces, ahí cuenta Belsa de todo un intercambio de opiniones y de cartas entre las autoridades chilenas y las autoridades argentinas. Eran años de fundaciones por todos lados. Eran años de fundaciones por todos lados, exactamente, la necesidad de establecerse. Y esta discusión que nosotros habíamos tenido hace un tiempo, o este planteo, de si Popper había ayudado a la soberanía de la Argentina en el territorio fueguino, ¿no? Un debate Amplio. amplio para otro momento. Por esos años, el gobernador Cornero, que era el gobernador de nuestra isla, pide que se reserven unas tierras fiscales, ¿sí? Porque ¿qué pasaba? Poco a poco también comenzaba la extranjerización de la tierra o la cesión de las tierras para las producciones agropecuarias. Entonces, él pide que se empiecen a reservar unos lotes, después los vamos a nombrar a los lotes que se van a reservar. Dice algo que yo no conocía, es que Popper instala una casillita cerca de donde después se construye el frigorífico. Mira. Pero coincide con que Popper se va de la isla y muere. O sea que no sabemos si eso fue así o no. ¿O qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Claro. Sí, siempre es imposible pensar luego qué hubiese pasado sí. Ujú. Pero bueno, ahí estamos en esa duda. En el año 1893 también Faniano empieza a explorar la zona norte de la isla y ubica una región donde podría instalar una misión indígena. ¿La misión salesiana? Obviamente la misión salesiana, Claro. pero como todos sabemos, la misión salesiana va a tener 3 lugares de funcionamiento. El primero va a ser en los Barrancos Negros, y es interesante, los Barrancos Negros es cerca del Cerro del Águila, Ya con ese nombre, ya... pero imagínense ustedes esto. Hace más de 130 años, no sé cuántos años está, pues sí, un montón de años. Sí. Más de 100. Más de 100 años navegando aguas adentro del Río Grande. El Río Grande era mucho más grande de lo que nosotros lo conocemos hoy. Ujú. Entonces era un río que era fácilmente de navegar. Hablan de unos 5 kilómetros hacia adentro, río adentro. Después del segundo recodo, en unos barrancos, bueno, ahí se instala la primera misión salesiana. Ahí había que tener sentido de la ubicación, si no... Completamente. Pero no, Perdías. pero es difícil. Nosotros, con algunos compañeros, tratamos de ubicar Barrancos Negros y se nos hace difícil porque las referencias que hay no hablan de latitud y longitud, como, por ejemplo, como para darle un lugar puntual. Exacto, claro. Tal cual. Sáenz Peña es el que le va a permitir a Faniano construir la misión salesiana. Después se van a mudar a Los Chorrillos, que la zona de Los Chorrillos es donde está el actual cementerio de la ciudad. Y finalmente, luego, a donde nosotros la conocemos hoy, después de algunos inconvenientes. Pero digo, estos siguen siendo antecedentes de lo que había en este territorio que luego va a ser nuestra ciudad. En el 1896... O sea, podemos decir que se iban marcando como puntos de referencia, ¿no? Como cuando uno marca ahora en el GPS y vas marcando distintos lugares que fueron como base de lo que es la ciudad hoy. Así es. Y lo que digo yo respecto del primer asentamiento de la misión de la Candelaria es que no sabemos bien dónde es. Yo no lo hemos discutido varias veces con colegas y no sabemos bien dónde es. Precisamente por estas cuestiones de navegabilidad del río y que uno no conoce bien el río arriba. Bueno, habría que ir con los chicos, con la gente de prefectura. Sí, prefectura y club náutico, ¿no? Claro. Que también se ubican bastante en algunas zonas. No lo voy a probar por ahora. Bueno. Puedo mandarlo a Ale si quiere. Por las dudas. Claro, exactamente. En el 96 se funda la primera Argentina, que luego va a ser la estancia José Menéndez. Sabemos de la extensión que iban de estas tierras. En el 98 se funda el primer boliche, la primera tienda, que se llama El Cañón. Boliche que no era el boliche de ir a bailar. Tal cual. Que era de un señor que se llamaba Javier Soldani. Que después, Belsa dice, pero Brish, cuando escribe Brish, nombra que el dueño era un señor McInch de este boliche.
con lo cual no se sabe si Soldani se lo vendió o en qué circunstancias pasó de Soldani a McKinch. En 1895 se crea la primera comisaría y el primer juzgado, que como no había un establecimiento, funcionan en la estancia primera argentina. Todo estaba ahí. Todo estaba ahí porque era el único núcleo que había. Y cuando volvemos al tema de la reserva de los lotes, se reservan algunos lotes. El lote 41, que es en la zona donde está Río Grande, el lote 4 y parte de los 12 y 13 en la zona norte, que es San Sebastián. Mirá. Yo hablo de lotes porque habría que ver un mapa, ¿no? Pero toda la provincia ya estaba loteada, tenía hecho una gran mensura, que después es una discusión sobre cuáles son las tierras de los salesianos, un montón de cosas que... Claro, que la no- propiedad de la tierra, ¿no? Exactamente, que tantos problemas lleva. Entonces, y insisto con esto, ¿no? No podían definirse si se iban a instalar en San Sebastián o se iban a instalar en Río Grande, o en lo que luego sería Río Grande. En 1912, perdón, ¿Y se sabe qué es lo que hace definir esa decisión? O sea, ¿por qué Río Grande quedó donde estamos hoy? ya vamos a llegar. Ah, bien. Ya vamos a llegar. No me quiero adelantar. No te entonces. adelantes, no te adelantes. En 1912 decía José Menéndez construye 2 muelles en ambas márgenes del río. Ya funcionaba hace varios años la estancia y en unos años más adelante el frigorífico comienza a construirse. Y acá es lo que Belsa dice, ¿no? Que habría cambiado de dueño a McInch, que le decían pulgada, ¿Por qué? no, por inch. Ah, uy, bueno, Bueno, tremendo. es un buen chiste. Sí, está bien. Bien, entonces, en 1903 se abre la primera estafeta postal, que a quien estaba a cargo del comisario, Claro. porque no había tampoco muchos ¿Qué empleos. es lo que hacen y lo que conmemoran en realidad cuando es el aniversario de la policía también, ¿no? El recorrido que hacían a Tolwyn. Claro. Bueno, el antecedente a nuestro correo sería. Exactamente, así es. En 1904 se designaba el establecimiento de Río Grande capital del departamento de San Sebastián. O sea, ¿por qué San Sebastián era importante? Yo considero porque Popper estaba en esa zona, todo lo que eran los lavaderos de oro. Entonces, la primera puntita Claro. era en esa región, ¿no? Afortunadamente después se traslada para acá, me parece que era más apto para el desarrollo. Para esos años, la estancia primera argentina tenía unos 100 empleados. Con lo cual, Eran una mini ciudad, ¿no? Era una mini ciudad. Un mini pueblo. Claro, sí, 100 sí, es sí. bastante. es un número. Patagonia, principios del siglo XX, Sí. 100 es un numerazo. Para 1905 llega Francisco Bilbao, Mirá. ¿sí? Y que compra el boliche y construye la primera casa de 2 plantas. Uy, debe haber sido todo un acontecimiento. Todo un acontecimiento porque durante muchos años, dice Belsa, fue la única casa de 2 plantas que hubo en Río Grande. Si mal no recuerdo, es en la esquina de Elcano y Jorge Newbery. Ah, mirá. Donde estaba Chocolate, Sí. tirando el documento arriba de la Sí, mesa. ahí está. Se te cayó una sota. Al lado donde estaba Chocolate. Sí. Eh, sí, No existe más. Vamos a decir que no existe hoy más. es un baldío. Por eso En ese lo podemos baldío, decir. claro, en ese baldío que está, antes había un boliche que algunos conocimos. Otro día vamos a hablar de los boliches en Río Grande. Una vez hablamos del cine Roca. Claro, Y bueno, también los boliches han formado parte de la historia. Podríamos hablar de Barbarella. Así Muchas como, familias se han formado en base a los... Y se han separado, por supuesto, también. también. Bueno, no nos vayamos de tema. No nos vayamos porque después podemos para cualquier lado. Entonces, como les decía, Bilbao llega a Río Grande en 1905. En el 15, a sugerencia del ministerio, se instala la primera estación radiográfica en Río Grande. Y ya esto va tomando forma, ¿no? Sí. Cada vez tenemos más instituciones. Ya había correo, ya había policía, Juzgado de paz, ya Claro. había comerciantes. la ley, digamos. Claro. El Estado comenzaba a estar presente Ujú. de una manera u otra en este asunto. Entre el 17 y el 18 comienza a construirse el frigorífico. Esto va a significar una importante afluencia de población a nuestra ciudad, que si Claro. bien es población golondrina, porque obviamente era el momento de la obra, después va a venir la construcción del puente, entonces eso también va a atraer un montón de gente. ¿Y escuela? Ah, bien. Siempre me adelanto, perdón. Qué ansiosa, qué Perdón, perdón. por favor. Mirá todo lo que tengo por hablar. Entonces,
comenzaba este asunto, había mucha gente, entonces, de mucha gente que llegaba, probablemente Algunos no quedaban, todos se iban, claro. No algunos todos se quedaban y iban. otros se iban. No todos se iban. Ujú. 1918 se inaugura el almacén de la importadora. En 1920 Federico Ibarra funda su hotel y comercio también, Ujú. que desapareció hace poquitos años. 2014 o 2013. Sí, conservo una taza del café Mirá. del Hotel Ibarra. Sí, fuimos ahí a tomar un café el último día. El último café. El último café. Como un tango. Bueno. Sí. Para esa época llegaron Raful y los hermanos Van Aken, ya estamos en 1920, ya falta poquitito para la fundación. El censo de 1914 decía que había 150 habitantes. El censo... No le podía sacar el cuero a nadie porque No. o eran parientes o amigos. Claro. Todos se deben haber conocido ahí, ¿no? Pero en 1920 había 350 habitantes. Ah, bastante, se había duplicado. En 6 años. Claro. Si nosotros hacemos un análisis de cómo crece la población de Tierra del Fuego, por lo general tiene esas explosiones demográficas, sobre todo con lo que es la llegada del petróleo, luego con la instalación de las fábricas, hay como esos movimientos migratorios importantes. Lo que fue la década del 80. Exactamente. Y acá aparece el personaje que nos interesaba recién por lo de la escuela, que es Telmo Suárez. Nosotros hablamos hace un tiempo, hicimos una columna sobre la historia de la Escuela 2 Sí. y dijimos que Telmo fue el primer maestro, el primer director. Telmo, qué nombre. Telmo, qué nombre. En el 19, él era encargado de reservas pastoriles patagónicas. Ajá. Y además era maestro normal. Entonces, según Juan Belsa, el 3 de octubre de 1920 abrió la escuela. El 3 de octubre de 1920. Sí. El 13 de junio del 22 se nacionalizó. O sea, él crea la escuela por motus propio, Sí. pero luego el Consejo Nacional le da entidad, la reconoce como Escuela Nacional, Claro. le da el número 2 y la denominación de Benjamín Zorrilla. La escuela va a funcionar originalmente en su casa, ¿sí? Que es a la vuelta de donde luego funcionó, que es donde está la municipalidad actualmente, Ajá. pero cerca de la zona De la plaza. del registro civil, no, para aquel lado, del registro civil. Ok, San ¿Sí? Martín al fondo. Claro, Guardia. Ujú. Ahí funcionó originalmente y luego se crea una comisión para poder construir el edificio de la escuela. Y ahí va a funcionar la escuela y muchos años después va a funcionar la municipalidad hasta que la escuela 20 hasta que la 2 se muda a su edificio actual, que es construido durante el gobierno de Perón. Bien. ¿Sí? Y ya vamos terminando, que hoy se hizo largo. Tenía 14 estudiantes nada más. Y decía esto: el 11 de julio de 1921, Irigoyen decide fundar colonias agrícolas, pastoriles y pueblos en Chaco, Formosa, Misiones, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. O sea que compartimos fecha de fundación con varias localidades del país. Exactamente. Teca, por ejemplo, es una de ellas. Y podemos investigar después algunas más. Seríamos como hermanos de aniversario. Sí, pero acá hay un asunto importante. Yo lo discutí una vez con Mingo Gutiérrez. Él me decía que para muchas ciudades no reconocen el 11 de julio como fecha de fundación porque ya existían de antes. Ujú. Lo que hace el decreto presidencial es solamente darle entidad a la Sí, a la es cosa. como un mero acto administrativo, ¿no? Exactamente. Entonces se crea esta colonia agrícola de unas 5.000 hectáreas aproximadamente, con los lotes que se habían reservado unos años antes, y lo encargan al agrimensor Varela de hacer el trazado de 100 manzanas de 100% y algunas características más. Él va a venir en 1926 a hacer ese trazado, y se conocen, hay planos de esa Se época. tomó su tiempo igual, del 21 al 26. Bueno, hasta está que le bien. llegó el correo, Sí. hasta que le llegó el barco Sí, y todo ese asunto. Tardaban. Y acá el último dato, en 1928 se crea la primera sociedad de fomento que preside don Francisco Bilbao. Y su hijo, Ruperto Bilbao, es el primer anotado en el registro civil. Toma, mirá vos, Toma. todo un dato. Así que todo eso es lo que sucedió desde que llegaron los primeros blancos a nuestro territorio hasta la fundación de nuestra ciudad de Río Grande. Muy bien. Muchos datos, mucha historia, muchos personajes y apellidos también que siguen sonando, en el día de hoy, ¿no? Gracias, Esteban, por toda la información y bueno, le decimos desde aquí, desde Turno Mañana, feliz cumpleaños a Río Grande.